Todo Cultura, miércoles 23 horas. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Resumen, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. Bueno, toda la información de la mano de José Di Mauro también, bueno, por supuesto, Lourdes López quien les habla. Mucha data después de lo que fue el día de ayer, juicio político, que dejó bastante tela para cortar, ¿no? Sí, la verdad que bueno, estuvo bastante caliente la exposición de los testigos convocados para ayer, pero fundamentalmente, bueno, iba a decir los tres testigos, bueno, lo picante estuvo con el testigo que menos habló, pero más dijo sin decir. Es muy loco esto que realmente pasó ayer por todo lo que fue la serie de respuestas, esto que se amparó en ciertos artículos, que por ahí estaba la duda de parte de algunos diputados que fueron los encargados de llevar adelante el cuestionario, de decir realmente si era válido, ¿no? Que se ampare en el artículo 8 y en el 18, si no me equivoco, como respectivamente lo hizo. Estamos hablando de Silvio Robles, quien es uno de los más cercanos colaboradores del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de Horacio Rosati, quien puntualmente, bueno, contestaba primero muy simple y lo hacía muy escueto, y lo hacía obviamente amparándose en respuestas como, estamos adelantando, ¿no? Pero después lo vamos a ver en el tape, respuestas como que no era abogado, por lo tanto no tenía cierto tipo de conocimientos judiciales, o esto amparándose en el artículo 8, en el 18, bueno, según lo que correspondiera con cada una de las respuestas. Con las preguntas, obvio que esto también llegó a incomodar y a molestar fuertemente al sector oficialista, también levantando el revuelo dentro de los diputados de la oposición, ¿no? Así es, y bueno, ese fue lo de ayer. Después vamos a exponer bastante sobre un detalle de lo que fue esa reunión también. Bueno, esta es una semana donde hay bastante actividad. Recordemos, es la previa de la próxima, que bueno, es la previa, la próxima de las elecciones. Entonces no esperen nada acá en el Congreso. Hay cierre de listas, hay que tenerlo en cuenta eso. Sí, es como que la cabeza también está en otro lado. En otro lado, ¿no? Obviamente, hoy tuvimos dos proyectos que se analizaron. Recién hace un ratito nomás terminó la reunión de comisión de legislación del trabajo plenario. Y el plenario de legislación del trabajo y mujeres y diversidad, que lo habíamos aclarado ayer. Más temprano estuvo legislación general junto con se me acaba de ir. Asuntos constitucionales. Asuntos constitucionales. Sí, legislación general con asuntos constitucionales también. Bueno, para hablar sobre la ley de modificación sobre datos personales. Un tema que también hace un ratito estuvo explicando muy detalladamente nuestro compañero David Cayón. Pero hoy sí, después más tarde, se habló sobre este sistema integral de cuidados que es tan importante, este SINCA, ¿no? Que bueno, ya viene con varios proyectos de diferentes sectores políticos. En este caso fue el turno de algunas mujeres sindicalistas, representantes también, quienes llevaron su punto de vista para una reunión informativa que, pensando en la semana que viene, ya se va a estar trabajando sobre un posible dictamen con las modificaciones y los enriquecimientos necesarios para cada uno para las partes del proyecto, ¿no? Claro, recordemos que esta fue la tercera reunión informativa. Al principio de la reunión, las presidentas de ambas comisiones aclararon que, bueno, esta era la última. De hecho, había circulado la idea, yo pensaba originalmente que en esta iban a dictaminar. Sí. Porque originalmente se había transmitido la información de que había una reunión solamente, que no era informativa. Sí, que había bastante consenso sobre todos los diferentes proyectos, ¿no? Igualmente yo tengo mis reparos en, si bien es una ley que, recordemos, es una ley que va a ser producto de 47 proyectos hasta del Ejecutivo. Bastante extensa. Está muy completa, sí, y hay de todo. Entonces, recontra transversal es esta norma, pero ¿qué pasa? Tiene un costo.
tiene un costo que es más elevado de lo que se había previsto originalmente, son 49.000 millones de pesos más, que eso lo estudió la Oficina de Presupuesto del Congreso, que había hecho un análisis previo y que había establecido que era un valor con el que se habían manejado los diputados. Después salió una aclaratoria de que eran 49.000 millones de pesos más. Lo hablamos la semana pasada con algunos diputados de ambos sectores, el oficialismo y la oposición, a ver qué les parecía. Si esto alteraba los planes, nos decían que bueno, no, que habrá que sacar la plata de otro lado, pero que esto tiene que llegar. Y yo creo que sí, que va a ir por ese lado, pero va a haber algunos reparos teniendo en cuenta que es un momento electoral, es el final, los últimos meses previos a una recomposición de la Cámara, o sea que no debería sorprender que esperaran a la asunción del próximo gobierno, sea el actual oficialismo, sea la futura, la actual oposición, y que bueno, ahí analicen a ver si avanzan con eso, que tiene un costo. O sea que se resolvería en los últimos 3 meses del año, ¿no? Si lo podemos, con mucha suerte, pensando también que se va a reestructurar toda la Cámara, no solo por algunos diputados que, bueno, particularmente, bueno, ya han sido reemplazados en sus bancas porque han asumido como gobernadores y demás, sino por aquellos que también están siendo integrantes de listas de cara a las presidenciales, ¿no? Entonces, bueno, obvio que va a haber modificaciones, por lo que esto va a afectar también en el mismo calendario y lo que se pueda trabajar. Ojalá que sea pronto, hablando particularmente de este sistema integral de cuidados, por una cuestión de que no puedes, digo, es impensado que, y ya vamos con juicio político, es impensado que un hombre tenga los mismos días para licencia por paternidad que por mudanza, o sea, es irrisorio, ¿no? Entonces, son algunas cuestiones que realmente hay que trabajar en esto de que sea equitativo el cuidado y que sea realmente considerado, remunerado y visibilizado como debe ser los cuidados por maternidad, paternidad y parental. Bueno, nos metimos en juicio político que ayer hablábamos también, ¿no? Y estábamos ahí a la espera de lo que sucedía con esta reunión presidida por la diputada Carolina Gailard, donde, bueno, hubo un ida y vuelta importante. Estuvo presente uno de los testimonios más esperados, que fue el de Silvio Robles, uno de los asesores, y en este caso, bueno, quienes más cercanos están al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de Horacio Rosati. Sí, conozco a los magistrados mencionados. Tengo una relación funcional. Permítame decir que al doctor Horacio Rosati lo conozco desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando él fue ministro de esa cartera bajo la presidencia del doctor Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo. Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales. A pesar de ello, seré veraz en mis dichos. Yo lo único que dije es que no puedo evaluar la decisión de mis superiores y desconozco el contenido del integral del expediente. Bueno, algunas de las tantas respuestas a las tantas preguntas, ¿no?, que se le llevaron a cabo ayer, particularmente a Silvio Robles. Pero tenemos obviamente un detalle exhaustivo de lo que fue la reunión del día de ayer, cuáles fueron los puntos más importantes y cómo también, que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, fueron hablando, ¿no?, algunos diputados y diputadas con respecto a esta reunión que fue una nueva sobre coparticipación. Más data. Así es, sí, fue la tercera de coparticipación y la 19ª audiencia de este juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que se inició, recordamos siempre, el 26 de enero de este año, allá por, ¿quién diría?, trabajando en enero las comisiones, y bueno, lo hicieron en el marco de las extraordinarias. Comenzaron a analizar este juicio político que, bueno, ayer continuó con la presencia de 3 de los 4 testigos convocados. Una nueva audiencia entonces en torno al proceso que se desarrolla contra los 4 miembros de la Corte Suprema, en este caso en la causa sobre la coparticipación.
Veamos la siguiente placa y veremos quiénes fueron los que estuvieron presentes. Son Silvio Robles, que era la frutilla del postre, el más esperado, creo que de todo este proceso era la figura más esperada. Sí, porque también de alguna manera ya se lo había nombrado en lo que había sido las causas del 2x1, en cómo en algún punto había sido la reacción, en este caso de Rosati, frente a este tema. Recordemos que lo que adjudicaban en este caso los diputados era que él principalmente era el encargado de llevarle todos los mensajes a Rosati y llevarlos de Rosati también. Claro, los de y a Rosati, ¿no? Así es, sí. Y bueno, también por supuesto pensando en no solo en el 2x1, sino que obra social también del Poder Judicial y en este caso por los audios que tienen que ver con la coparticipación. Así es, sí. Y bueno, estuvo entonces Silvio Robles, a quien tanto hemos nombrado, director general de la vocalía del doctor Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema. Alejandro Daniel Rodríguez es titular de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema y el contador público Alejandro Otero, quien es además director de Relaciones Institucionales de la AFIP. Veamos que entonces eran 4 los convocados. Estuvo ausente, como dijimos acá, lo adelantamos 100 veces, yo hice apuestas por este tema, así que alguno iba a faltar y que este iba a faltar. Obviamente, era obvio que iba a estar Era mucho, ¿no? Era muy perfecto para ser... Pero claro, tenía lógica, aparte. Marcelo Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que informó a las 20, según contó Carolina Gailar en el inicio de la reunión, dijo que habían recibido una nota que decía por cuestiones personales no iba a poder asistir y pedía reprogramar la audiencia, lo cual indica que va a venir. En este caso, Alejandro Otero había sido convocado en función de haber expuesto en su momento ante el Senado durante el debate de lo que finalmente sería la ley 27.606. Respecto de Alessandro, ¿por qué insistíamos en tono jocoso de que no iba a venir? Porque es lo que un poco el modus operandi que estamos viendo con el juicio político. Las figuras que más expectativas generan. Sí. Después, en la primera convocatoria no viene en la segunda simplemente, y en este caso tenía más justificación por el hecho de que lo más probable es que lo haga y lo que quisiera hacer, hasta recomendado por quien fue su anterior jefe, esto ya lo digo, es una opinión, no es dato, pero que por Horacio Rodríguez Larreta, justamente que no viniera antes de las PASO. Obviamente, ¿quién sabe lo que pudiera llegar a decir o que le pudieran llegar a señalar que pudiera enchastrar un poco la situación? No es el momento adecuado para que él, digamos, no sería el momento ideal para que él venga a testificar. Y así es, y justamente se dijo inclusive que había sido reprogramada paralelamente la cuestión de aquellos que la gente del Ministerio de Justicia que iba a tomar la huella de voz. Que esto se había mencionado en la última reunión de la comisión, en la última audiencia, se había mencionado que se iba a hacer una toma de voz para después chequearlo con los chats. Los famosos chats, los famosos audios que han trascendido, a ver si se verificara que fueran similares. Juan Manuel López, que estuvo muy exaltado allí, decía, fue la primera vez que aclaró que esa prueba era fruto del espionaje ilegal, que no iba a subsanar una prueba ilegal con una pericia. Entonces, así que no estaban de acuerdo con este tema, que se votó, ahí le aclararon que esto ya había sido votado, la prueba de voz ya había sido votada, había sido aprobada, y obviamente se iba a llevar adelante, pero bueno, es más que tiene que ver con toda esta situación. Veamos entonces, a ver, la próxima placa, veremos entonces de Alejandro Otero. Estamos con Alejandro Otero, contador público, hombre de la AFIP, que había estado, y habíamos hablado de él en esta semana, cuando contamos de qué se trataba todo este tema de la coparticipación, el lunes, cuando hicimos todo ese recorrido de la coparticipación, recordamos que Alejandro Otero había expuesto en el Senado en su momento, y había contado, y entonces acá repitió un poco lo que dijo en su momento en el Senado cuando se avanzó sobre la ley que finalmente es la que rige el tema respecto de la ciudad. Él contó
ayer contó que hasta 2003 la ciudad recibió una suma fija de 157 millones de pesos. Esto es bueno para saber de dónde arrancamos para llegar al 1,4 después y los porcentajes que subió el gobierno de Macri, después que lo bajó el gobierno de Alberto Fernández y que después lo reacomodó la Corte Suprema. 157 millones de pesos recibía y posteriormente a la crisis de 2001 y en la medida que la economía se fue ordenando, la recaudación nacional y de las provincias, la masa coparticipable comenzó a crecer. Cuando eso sucede, se da una situación muy dispar entre las 23 provincias de la ciudad. ¿Por qué? Porque las provincias recibían un porcentaje, un coeficiente determinado. Sí. La ciudad, como estaba en una suerte de limbo, si bien era autónoma ya en 2003. Era autónoma desde 1994, pero en realidad es como que todavía estaba terminando de definir tema presupuestario, ¿no? Así es, y entonces se manejaba con 157 pesos y aparte ya no estábamos con el 1 a 1, o sea que había inflación. No tanta como ahora, pero... se estableció antes de que asumiera el 25 de mayo Néstor Kirchner. Sí, época de Duhalde. Duhalde, sí, así es. Entonces se había generado, por eso se establece la necesidad de acordar un porcentaje. Veamos la próxima placa que dice que las otras provincias tienen un coeficiente fijo, como decíamos, apropiaban una porción creciente de recursos, porque esto, recordemos, 2003, ya salidos de la crisis de 2001, todo las cosas, el país estaba en pleno crecimiento, commodities en alza, y inflación bastante sosegada, pero no estábamos ya en el 1 a 1, había habido una inflación en el salto cambiario que, había generado una modificación respecto de esos 157 millones. Entonces la ciudad seguía percibiendo esos 157 millones. En ese contexto la ciudad avanzó en negociaciones para equiparar su situación con las provincias y obtener un coeficiente que era lo que quería. Claro. Veamos entonces, a la próxima placa vamos a llegar entonces al 1,40%, que fue el que finalmente se fijó. Lo que hablábamos ayer, ¿no? Así es, porque es el que este gobierno lo había retrotraído ese valor. Se había fijado tomando en cuenta lo que representaba los 157 millones en 1988 cuando se otorgaron, cuando se aprobó la ley de coparticipación. Tantos años, 157 millones, del 88 hasta el 2003. ¿Y cómo hizo para mantenerse? Y no había inflación. Ya. Esto me parece increíble. Es increíble, pero son cosas que pasan. Entonces, entró en vigencia la 26.588. Aclaró Otero que se aspiraba a que la situación de la ciudad fuera revisada en el contexto de la situación de la coparticipación en su conjunto, que es lo que decimos siempre. Va a haber siempre se habla, es un mandato constitucional de la reforma constitucional de 1994 que a más tardar en 1992 tenía que haber una ley, en 2002 tenía que haber una ley, nueva ley de coparticipación que no hay. Que no hay, ¿por qué? Porque no, y que no hay, que siempre decimos, no va a haber tampoco porque se tienen que poner todos de acuerdo. Para ponerse todos de acuerdo, como hay un porcentaje determinado, un coeficiente determinado, que siempre lo que le saques a uno, lo que le des de más a uno, le vas a sacar a otro. O sea que nunca se va a poner de acuerdo porque nadie quiere resignar nada. Esto es así acá y en todo el mundo. Entonces, no nos sorprenda. Vamos a la siguiente placa. Consultado respecto del trámite que llevó durante la gestión de Cambiemos, Otero dijo que en enero de 2016 el porcentaje de 1,40 se había llevado por decreto a 3,75, que era lo que habíamos mencionado. Lo trabaja, sí. Dispuso el decreto 194 y a qué servicios estaba destinado. Alejandro Otero señaló que del decreto no surge cuál es el fundamento del incremento. Cuando lo hablamos el lunes, viste que decíamos que en los datos que habíamos puesto no decía nada. No. Y en el resto del decreto tampoco decía específicamente, ni siquiera mencionaba a la policía puntualmente, pero el espíritu era ese. Del decreto no surge cuál es el fundamento del incremento. Ese comentario fue el que mantuvo a lo largo de toda su exposición. Otero siempre dijo que no quedaba claro, no se establecía de dónde salía. Que después de lo que hablábamos ayer, se debe básicamente al traspaso, ¿no?, de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad. Él insistía que para cualquier transferencia, de servicio debería solventarse vía transferencia presupuestaria. Y él sostenía y mantenía la cuestión de que ahí no deberían correr los coeficientes. ¿Por qué? Porque los coeficientes, cuando las cosas van bien,
todo bárbaro y suben y los podés usar todo perfecto. Pero cuando las cosas van mal, el coeficiente, la masa coparticipable cae, entonces también el servicio se resiente porque recibe menos. Entonces lo que él sugería y que era lo que se había establecido en esa ley que se hizo en su momento, establecía un valor determinado que en todo caso se iba incrementando con el paso del tiempo. Bueno, ¿esto lo vimos? No. Sí. El segundo testigo, y entonces ya pasamos a lo que fue Rodríguez, y para terminar, en cuanto a Otero, él le preguntaron también a Otero de qué jugaba en su momento durante ese periodo que él había estado, y él dijo que él había trabajado en el gobierno de la ciudad, por eso estaba ahí, porque ahora está en la FIP. Claro. Pero ¿qué hacía en ese entonces como para tener tanto dato? Él decía que él había estado entre 2000 y 2006, había estado en el gobierno de Ibarra. Bien. Bueno, antes de continuar en este caso con Rodríguez, tenemos un testimonio puntualmente de Alejandro Otero, que fue también el que se refirió, a esto que veníamos hablando con José sobre el artículo 194 y algunos otros puntos también. El contexto en el que se fijó el porcentaje del 1,40 fue el contexto de salida de la crisis del 2001. La ciudad hasta ese momento estaba recibiendo una suma fija de 157 millones de pesos y a posteriori de la crisis del 2001 y en la medida en que la economía se fue recuperando, la recaudación nacional y también de las provincias y de la ciudad autónoma comenzó a crecer. Cuando la recaudación y por ende la masa coparticipable comienza a crecer, se da una situación muy dispar entre las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las 23 provincias, en tanto, tienen un coeficiente fijado por la ley de coparticipación 23.548, apropiaban, en la medida en que crecía la masa, una porción creciente de los recursos, mientras que la ciudad seguía con los 157. Entonces, en ese contexto, la ciudad avanzó conversaciones con el gobierno nacional, avanzó negociaciones para equiparar su situación con las de las provincias y obtener también un coeficiente. Esa conversación se daba en un contexto, además, donde había reclamos cruzados entre la Nación y la provincia, entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por distinto tipo de cuestiones que hacían a las relaciones financieras mutuas y también en relación a la negociación que llevaba la ciudad y en el contexto de la Nación con el Fondo Monetario y la cuestión del déficit. Entonces, en ese contexto donde se discutían varias cosas, la ciudad posicionó el tema del coeficiente y también algo que fue importante, que era la cuestión de la transferencia del impuesto de sellos, la competencia para gestionar y cobrar el impuesto de sellos en la ciudad. Entonces, en ese contexto se llega a la fijación del coeficiente del 1,4, y el 1,4, el coeficiente se fijó como lo que representaba ese 1,4, tomando en cuenta los 157 millones que recibía la ciudad de coparticipación en relación a la base que representaba en el año 88, cuando entró en vigencia o cuando se aprobó la ley de coparticipación, no me acuerdo si al 88 o al 87, pero a fines de los 80, cuando entró en vigencia la ley 23, sí, pero la ley tomaba, no podía ser inferior a la del 87, decía la ley 23.548. Entonces se tomó en cuenta lo que representaba y así se fijó el coeficiente. Bueno, ¿no? Explicando sobre en qué se fijó estos parámetros del 1,40%, con algunos detalles más, detalles menos. Pero ahora sí pasamos a Alejandro Rodríguez, también Alejandro, que, puntualmente tiene que ver con las declaraciones sobre su intervención.
Claro, recordemos entonces, director de juicios originarios, y en particular estaba la expectativa de que dijera lo que fuera a decir respecto de la semana anterior, la audiencia anterior. Silvina Batakis había mencionado el hecho de que había visto presente en esa audiencia conciliatoria entre la ciudad y la nación, habían visto presente a Silvio Robles y no había figurado en las actas elaboradas. Y claro, el encargado de redactar el acta era Alejandro Rodríguez, entonces de eso le iban a preguntar, entre otras cosas. No fue lo único que le preguntaron, porque lo consultaron respecto de la intervención en la Secretaría respecto a la medida cautelar de la Corte Suprema contra el Estado Nacional. Respondió que había 2 cautelares previas del 2020 puestas en conocimiento por los ministros de la Corte, pero la Secretaría de Juicios Originales no tuvo intervención en la cautelar. Recordemos, esta fue la intervención más, la de Rodríguez, la que menos sustanciosa, diría, de la jornada de ayer. Veamos la próxima placa, donde el muy activo diputado Tailade insistió en preguntar sobre alguna intervención de la Unidad de Análisis Económico respecto a los impactos económicos de la medida, pero Rodríguez aclaró que nunca hubo ninguna intervención. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Unidad de Análisis Económico? Ya en la anterior reunión se había preguntado bastante, creo que a Batakis, sobre el tema de si había participado la Unidad de Análisis Económico, no, a Batakis no, a otro funcionario de la Corte, a ver si había tenido intervención la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema, o sea, si alguien, porque a lo que se quiere llegar es a cómo es que la Corte Suprema llega a un 2,95%, ¿en base a qué? Volviendo a Otero, él decía que, por ejemplo, ese 2,95 no dice nada de dónde sale, la cautelar que emite la Corte no dice de dónde específicamente se llega a eso. Claro. Es más o menos un punto intermedio entre el 1,40 y el 3,75. 3,75. Perdón, 3,50. Sí, el 3,50 porque se había bajado. Sí. Y entonces, él dijo escuetamente, no hubo ninguna intervención. Mucho más de eso no se pudo hacer. Y respecto de si debía haber intervenido, dijo que él no tenía que opinar sobre este tema. Vamos a la siguiente placa, que Tailade pidió citar entonces para la próxima reunión de la comisión a Federico de Lorenzo, secretario de Jurisprudencia, y pedir el expediente de la Corte del fallo de coparticipación federal, que al final de la declaración de Alejandro Rodríguez fue votado con resultado positivo. Como para poder seguir avanzando con la ronda de testigos, ¿no? De Lorenzo es el que carga todo lo referido al expediente en el sistema de la Corte. Perfecto. O sea que por ese lado quieren avanzar específicamente. Muy bien. Cuando le preguntaron por Robles, por si había estado, que era la gran pregunta que le querían hacer, a ver si había estado presente, ¿quién le iba a preguntar? Leopoldo Moró, porque era el que había estado, al que había hecho hincapié en ese tema cuando estuvo Batakis acá. ¿Y qué contestó Rodríguez? Dijo, no recuerdo si estaba Robles, si estaba o no estaba, y dijo que había muchas más personas de las que figuraban en el acta. En realidad no era el único que sobraba y que no lo incluyeron en el acta. En ese entonces había restricciones sanitarias y tomamos medidas de distanciamiento. Bien, perfecto. Sí. Buenísimo. Es también un poco de esto, ¿no?, que se viene trabajando y cómo van avanzando cada uno de los testigos, ¿no? Pensando en las próximas reuniones, que quedaría entonces una más con respecto a esa temática, al menos, porque después recordemos que hay que tratar ley del Consejo de la Magistratura, ¿no? Que esto también quedaba pendiente. Ya lo vamos a debatir en el próximo bloque, hacemos una pausa breve y seguimos con mucho más del resumen a la vuelta. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia.
Son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Muy bien, continuamos en el resumen y es momento de irnos rápidamente antes de seguir, en este caso con cada una de las declaraciones y los detalles exhaustivos de cómo se fueron dando a lo largo de una reunión que duró cerca de 7 horas, hablando de esta comisión de juicio político, sobre lo que decía Alejandro Daniel Rodríguez, uno de los testigos ayer al respecto de este tema.
nosotros identificamos como en el ámbito de la Secretaría cuando la toma el secretario, esa fue la instrucción que yo recibí, de convocar a las partes, de convocar a las partes y explicarles que la Corte podía ser un ámbito de conciliación en el conflicto, y a esas audiencias comparecieron la dirección letrada de Ministerio de Economía de la Nación, el procurador de la ciudad, y comparecían, no sé si compareció algún funcionario de la ciudad de Buenos Aires, estaba algún colaborador mío de la Secretaría y yo, nada más. Esas fueron 2 seguro audiencias, y creo que hubo una tercera en la que vinieron a informar que no había posibilidades de avance en una conciliación, y después creo que sí, al año siguiente, porque calculo que fue el año siguiente, la Corte convoca, presidido por los ministros, a una audiencia de conciliación que sí, esa fue presidida por los jueces. Perfecto. Doctor, y en este caso, las audiencias que usted llevó adelante en la Secretaría, usted dijo que fue por indicación de los ministros. ¿Fue una indicación de un ministro de los 4 por escrito, verbalmente, una providencia? No sé cómo se instrumentó eso, pero la pregunta concreta es si es un ministro el que le dio la instrucción o fue una orden del tribunal, digamos, ¿no? No, fue del tribunal, no recuerdo exactamente. No recuerdo quién me la dio, pero fue una instrucción del tribunal, sí, incluso con las características, o sea, que convocara a las partes para que les explicara que la Corte podía ser el ámbito de negociación. Eso fue el único propósito de la convocatoria. ¿Y esa indicación debería estar por escrito en el expediente o no necesariamente? ¿Puede ser una indicación verbal y usted como secretario la decide o la dispone en el expediente? No tiene que haber constancia en el expediente. Lo único, no sé si figurará en la convocatoria que dice por disposición del tribunal, que habitualmente cuando hay una indicación del tribunal es por disposición del tribunal. Es muy probable, no recuerdo en el expediente, pero creo que enviamos las copias. Después lo vemos. Pero generalmente se dice, sí, no, se aclara eso porque no puede ser iniciativa, semejante acto no puede ser iniciativa del secretario. Bueno, parte de los testimonios que tuvieron lugar en el día de ayer, y con esto tenemos que pasar a lo que decía Robles, ¿no? Silvio Robles, con mucha expectativa de cara a esa reunión, y finalmente llegó y llamó la atención por cierta reticencia a responder, ¿no?, algunas preguntas. Así es, el titular de la vocalía el director de la vocalía correspondiente a Horacio Rosati, lo que hizo, que era la frutilla del postre, el más esperado, lo que hizo fue, al principio leyó un documento en el que denunció que desde la creación de la comisión en este recinto, algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías y calumnias. Decía también, por ejemplo, puso el ejemplo de que decían que tenía departamentos en Nueva York, cosa que es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones, no tenía ninguna situación judicial, dijo. Han dicho tantas cosas, que también posee propiedades en Miami, que visitó esa ciudad durante este año, dijo que era todo mentira, y que además habían atacado a distintos miembros de su familia. Tanto es así que uno de sus hijos, por ser pasante monotributista en una agencia municipal, figuran los fundamentos de este juicio político, decía. Después el otro hijo decía, por ejemplo, había recibido en su domicilio particular la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación que denunció ante la justicia, y hay una causa penal. Veamos también el párrafo clave de lo que fue el documento que leyó en el inicio, el comunicado que leyó al principio. Pasamos a la siguiente placa. Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente.
De esta manera me voy a abstener, y acá está la clave, esto estaría en negrita, de esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces, en estas 3 líneas dice que no va a contestar nada. Es porque le iban a preguntar por lo sobre... de calumnias e injurias, ¿no? Claro, sería el artículo 18 de la Constitución que dice que nadie puede declarar en su contra y bueno, que no se pueden crear comisiones específicas. Bueno, la cuestión es que en base a toda esa cuestión, él decía que todo lo que habían dicho, todas las acusaciones que habían hecho en su contra sobre todos esos temas, él no iba a contestar específicamente, o sea que el que avisa no traiciona y después no contestó nada de esas cuestiones. Entonces, en algún momento también se habló esto de por qué tenían que leer ciertos tipos de testimonios para como contraponerlo con lo que él decía, ¿no? En algún momento la queja también fue por ese lado, porque no sé si eso va de acuerdo con lo que establece el reglamento de la comisión. Claro, y aparte le exponían temas que no tenían mucho que ver con... que no tenían nada que ver con eso. Y terminaba redundando en una respuesta que no conoce porque no era... Porque no era abogado, ¿no? Claro, y aparte el hecho de que le preguntaban, por ejemplo, qué hacían tal año, de dónde venía, bueno, pero ¿y qué tiene que ver esto con la causa en sí? Claro. Bueno, en eso, digamos, ese tipo de preguntas se le hicieron a todos los testigos en determinados momentos y en este caso, bueno, él vino muy preparado, muy preparado, porque justamente era la figura esperada en este juicio. Justamente porque atacarlo a él, para el oficialismo, significa atacarlo a Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema. Él dijo entonces en ese comunicado que leyó inicialmente: no me amparo solo en disposiciones legales, ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales. Entonces, de esa manera, él se amparaba y se escudaba de lo que iba, la actitud que iba a mantener. Entonces, aclaró una y otra vez durante su exposición que no es abogado, como vos decías, Lourdes, por lo tanto no atiende temas jurisdiccionales, sobre todo ante la pregunta de si él es el encargado de transmitir las directivas de Rosati, Horacio Rosati, que le decíamos, él es el encargado de llevar y traer supuestamente lo que han dicho otros, y entonces él decía, yo no manejo temas jurisdiccionales, los únicos que dan las directivas son los ministros. La frase, yo no manejo temas jurisdiccionales, para ponérselo en una remera, ya podía haber venido con eso, porque es lo que dijo todo el tiempo. Ante cualquier pregunta, obviamente preparado, y decía en otros momentos, yo no soy abogado, no está acá mi abogado, entonces yo no sé si esto lo puedo decir o no lo puedo decir con ese tema, con esa excusa. Perdón, capaz mi pregunta es ignorante, ¿cómo vas a venir a declarar sin preguntarle ciertos puntos a tu abogado? ¿O qué rol termina jugando el abogado dentro de la declaración? No, pero justamente esa era la idea. O sea, amparado en esa cuestión, primero que el abogado no puede estar, obviamente. Acá el único abogado que pudo estar presente en la reunión fue cuando vino Tonón, que abogado a Mauricio Alessandro lo dejaron entrar a la comisión, pero no podía hablar. Lo hizo igualmente, pero no pudo hablar en el micrófono. Y el abogado que también estuvo fue cuando vino Estela de Carlotto, que estuvo al lado del abogado, que en representación de abuelas de Plaza de Mayo, y que la oposición no quiso hacerle preguntas al abogado porque dijeron que no estaba citado y que ahí tienen que hablar solamente los testigos, que le habían autorizado que estuviera ahí al lado, pero que si tenían algo que preguntarle, le iban a preguntar, lo iban a citar puntualmente. Claro, perfecto. Veamos entonces la próxima. Ante el planteo de realizar un careo con Gustavo Naveira de Casanova, que es quien está a cargo de la Secretaría de Derecho Tributario, se le reformuló una de las preguntas. ¿Lleva o no lleva órdenes o instrucciones? Le preguntó Tailade. ¿Por qué? Porque le habían preguntado eso, porque Naveira había dicho que sí, había dicho eso, que él recibía lo de las órdenes de Rosati. Entonces él dijo, de Robles, sí, perdón. Y acá el argumento que utilizó fue: como soy empleado y funcionario judicial, estoy comprendido dentro de del reglamento de justicia de la Justicia Nacional. El artículo 8, inciso B, del reglamento me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal. Esa es mi respuesta, respondió Robles, después de 10 minutos igual, de discusión.
muy bien elaboradas para no ser abogado. Eso también decían otros de los diputados. No estoy diciendo nada mío, sino que estoy replicando lo que decían los diputados, ¿no? Es una respuesta bastante bien formulada para no estar... para no conocer tanto, ¿no? De artículos y demás. Pero obviamente, él estaba muy bien preparado y esa era no responder nada. ¿Querés que antes que sigamos con este tema, tenemos algunas de los testimonios y declaraciones, no solamente de Robles, sino también de Tailade, que fue en este caso quien, obvio preguntaba y es uno de los que quizás más participa a la hora de cuestionar en esta comisión de juicio político. Yo diría que si tengo que calificar con una palabra lo que ha pasado hoy, elegiría la palabra bochorno, digamos, ¿no? Es decir, claramente lo que ha pasado hoy es absolutamente repudiable, deplorable en términos institucionales. Ha sido una falta de respeto al Congreso Nacional, a los diputados que representamos el pueblo de la nación. Que un funcionario judicial de la máxima jerarquía como este hombre haya pretendido tomarnos el pelo de la forma en que lo hizo a lo largo de todas estas horas, ¿no? Acudiendo a argumentos absolutamente absurdos para evitar responder preguntas, la mayoría de las cuales eran bastante sencillas y no tenían ninguna complejidad, pero claramente... la verdad que este hombre está bastante sucio como para haber tomado esta actitud, que no tengo ninguna duda, además, la planificó junto con su jefe Rosati, porque más allá de que esto ha sido una declaración que de ninguna manera puede haber dejado satisfecho a Rosati, lo cierto es que es el propio Rosati el que planificó esto junto con Robles, y por eso es la gravedad de lo que ha pasado hoy en la audiencia, ¿no es cierto? Me provoca, la verdad que es repulsivo que el máximo responsable del Poder Judicial argentino tenga como mano derecha un personaje como el que declaró hoy, ¿no? A lo largo de estos 6 meses han venido, hoy creo que la diputada sí le hizo el cálculo, 23 funcionarios de la Corte Suprema. La mayoría de altísimo rango, secretarios letrados, secretarios de vocalías, todos están regidos por el reglamento de la Justicia Nacional. Ninguno, salvo una pregunta que se le hizo al secretario letrado del doctor Rosekrat, el doctor Federico Morgenstern, una sola pregunta en donde se le preguntó cómo había sido la discusión entre él y Rosekrat respecto del fallo del 2x1. Sí, y la verdad que con razón él dijo, eso yo no lo puedo decir, eso sí está alcanzado por el artículo 8, que básicamente este artículo 8 que se cansó de repetir Robles, dice que los jueces, los empleados y los funcionarios de un tribunal tienen que guardar secreto respecto de las funciones que cumplen, de las funciones del tribunal. Ahora, de los asuntos. Ahora, lo que tienen que guardar secreto tiene que ver con lo jurisdiccional. No si el correo electrónico de Horacio Rosati fue suprimido y si se cambió por otro y por cuestiones que son absolutamente menores y que de ninguna manera pueden estar amparadas por ese artículo. Por eso tomamos la decisión en la comisión, antes de proceder a hacer una denuncia por falso testimonio contra este mentiroso, darle una nueva oportunidad de que venga y que de alguna manera revierta lo que pasó hoy. ¿Qué vamos a intentar hacer? Bueno, la comisión acaba de votar, requerirle a la Corte que releven al señor Robles de la reserva que indica el artículo 8, inciso B del Reglamento de la Justicia Nacional y que, por lo tanto, que venga a declarar por lo menos en esos temas, sin ninguna limitación. Diputado... También le vamos a decir a la Corte cuál es... Sí, cierro. Digo, también le vamos a preguntar a la Corte, vamos a preguntarle a la Corte, ¿quién tiene razón? ¿Los 23 funcionarios que declararon antes de Robles o Robles? Porque los 23
ninguno se amparó en este artículo y el único es Robles, que además no es abogado y encima también se cansó de repetir que él no manejaba ni se metía en temas jurisdiccionales. Ahora, a la hora de invocar el reglamento, parecía un abogado de amplia trayectoria. Bueno, ahí puntualmente repitiendo esto que decíamos recién, ¿no? Sí, obvio que estaba... Bueno, se notaba el temperamento o la actitud después de toda esta reunión, de esta ida y vuelta, que obviamente es necesario que estén dispuestos de esta manera algunos diputados para poder preguntar, y es un poco también parte del ida y vuelta, ¿no? Siempre tratando de mantener el respeto. Después también hubo un pedido de palabra por parte del diputado, que se me acaba de ir el nombre. No, el diputado que tuvo un altercado con... El de Chaco. El de Catamarca. Sí. Se me fue. Sí, bueno. Se me fue, no importa, después lo vamos a tocar de nuevo. Monti, ahí nos dice. Monti, chicos, perdón, Monti. El diputado Monti, Francisco Monti, que fue el que se refirió puntualmente No me das un minuto. Sí. Frase también para hacer una remera. Después vamos a promocionar el merchandising porque remera, hay que sacarle un poco, reírse un poco con tanto tema, ¿no? Sí. Ponerle la mejor cara. Bueno, vamos rápidamente para el final. Vamos a resumir esta exposición. Diputado Moró, que fue uno también de los muy activos, recordó que el 14 de mayo de 2017 se remitió entonces a la cuestión del 2x1. Lo sacaron de este tema. Julio Blanc, el recordado periodista Julio Blanc, publicó un artículo titulado 2x1 en la Corte, una historia de mentiras y traiciones. En términos parecidos se había referido también en el diario Clarín el periodista Jorge Lanata. En uno de sus párrafos de la nota, Blanc se refería sin nombrar a alguien que parecía ser el testigo que se había reunido con el actual senador Torelli y Pepín Rodríguez Simón para negociar el fallo 2x1. El testigo, o sea, refería ese artículo justamente a nuestro amigo Robles, y él lo que contestó: no manejo temas jurisdiccionales, que fue su muletilla. Fue la respuesta ante la insistencia, claro, que en honor a la memoria de Blanc desconozco absolutamente el tema. Bueno, entonces después le preguntaron: ¿conoce a Marcelo Alessandro? Me remito a lo que dije al principio. Dijo, o sea que no podía contestar. Gailar le aclaró entonces que conocer o no a una persona no lo incrimina en algo. Le dijo, pero Robles volvió a respaldarse con aquello de que, como no soy abogado, hay cuestiones que están judicializadas. En atención al artículo 18 de la Constitución, no voy a contestar esa pregunta, poniéndolo muy enojado al oficialismo. Veamos entonces la anteúltima placa. Ante otra consulta embarazosa, Silvio Robles dijo: en esta comisión fui acusado de supuestas vinculaciones con personas, contactos telefónicos, reuniones. En atención a eso, no voy a responder la pregunta en virtud al artículo 18 de la Constitución Nacional. Y fue ese más o menos el tenor de toda la reunión. Y la última placa nos indica que al cierre de esta extensa jornada, que como vos decías, se extendió por más de 7 horas, el oficialismo aprobó solicitar a la Corte la prueba del acto de designación de Robles, pedir el relevo de obligación de reserva del artículo 8 del reglamento, como decía recién Tailade, el reglamento interno del Poder Judicial, resumiendo lo que ha ocurrido en la reunión, para volver a citar al director de la vocalía de Rosati. Otra vez, me pregunto si volvería. En ese caso, también votaron realizar un careo entre las declaraciones de Héctor Marchi y Robles por las reiteradas contradicciones entre ambos, a fin de clarificar la situación sobre el informe 4 de irregularidades de la obra social. Veremos a ver si esto finalmente sucede. Difícil que se pueda producir un careo, sería algo inédito, sería muy interesante. Gailar dijo que queda por lo menos una reunión más y está por citarse a Carlos Máiquez, otro de los que les interesa a esta comisión. Bien, esto, lo de Máiquez, ¿no es por lo de la fiesta? Por lo de la fiesta, sí es, por lo de la fiesta de cumpleaños, lo que motiva la recusación que presenta el gobierno ante la Corte, dijo en ese momento, y propuso citar una audiencia de testigos expertos en el tema, y con eso estaríamos finalizando la investigación y armando el informe final de coparticipación. Después, como vos dijiste, toca Consejo de la Magistratura, después hay otro tema más y después van con el dictamen final, porque ya estamos sobre el fin de año. Perfecto. Bueno, aprovecho para que te despidas y bueno, nos vamos. Será entonces también hasta la próxima, hasta mañana, como siempre, como todos los días, a las 18 por la pantalla de Diputados Televisión. Un placer. Chau, chau.